Dentro de la agroecología hemos podido distinguir diferentes aspectos y alternativas que favorecen el ámbito agrícola. Sin embargo, tenemos acceso a algunos y algo otros los desconocemos a este punto. Sin embargo, entonces hemos llegado a la conclusión de que hay ramas que son muy importantes e interesantes en las que se pueden profundizar para complementar nuestros conocimientos al respecto. El día de hoy nos encontramos reunidos con el propósito de llevar a cabo una entrevista con tres compañeros en donde se busca analizar una perspectiva diferente frente a algo que se llama micología. ¿Qué es la micología? La micología es una ciencia que se enfoca en el estudio y análisis de diferentes hongos. Entonces, a continuación, vamos a hablar un poquito del segundo congreso de micología que se realizó en fechas pasadas, en la que nosotros estuvimos participando el 31 de diciembre. Entonces, como ya sabemos, tuvimos la oportunidad de poder asistir al segundo Congreso de Micología, el cual fue el Congreso colombiano, que tuvimos la oportunidad por medio de esta materia que fue bioquímica, de experimentar pues ciertas experiencias y también el conocimiento de ciertas empresas y también en cuanto a los colegios, su participación en el proceso de educación y vamos a podernos colaborar con estas preguntas de la relación hongo-planta-suelo en cuanto a su conocimiento como tal en este tema. Entonces, continuamente nuestra compañera Laura Camila se presentará. Hola a todos, buenas tardes, gracias por invitarme. Pues mi nombre es Camila, como ya lo mencionaron previamente. Hace un tiempo me he dedicado a la micología, específicamente en los usos comestibles, medicinales y con potencial biotecnológico de los macrohongos silvestres que se encuentran en el territorio colombiano. Entonces, para mí es un gusto estar acá y poder colaborar. Soy actualmente estudiante de cuarto semestre de Ingeniería en Agroecología. Listo, Camila. Voy a proceder a hacerte la primera pregunta, la cual es sobre conocimiento general sobre la interacción hongo-planta-suelo. La primera pregunta es, ¿podrías explicarme desde tu perspectiva qué implica la interacción hongo-planta y suelo para ti? Bueno, esto es súper interesante porque primero los hongos hasta ahora están en un boom en donde las personas lo identifican como un reino aparte. Los hongos históricamente se han confundido con las plantas porque no tienen locomoción, ¿sí? Y también se han confundido con los animales porque genéticamente están más emparentados a los animales que a cualquier otra cosa. Entonces, en este momento pues han recibido un papel importante en la historia, entonces han equiparado mucho interés. Y estas investigaciones han evolucionado a tal punto que ya se ha visto que los hongos tienen unas células llamadas hifas y cada hifa constituye algo que se llama micelio y el micelio es la parte del hongo que se reproduce de manera asexual. Entonces el micelio o las hifas, que son las células del hongo, también tienen así como nosotros tenemos un microbioma en nuestras partes de la piel y en general en el estómago y en todo nuestro cuerpo, pues las hifas fúngicas también tienen un microbioma conformado por bacterias, otros hongos e incluso otros organismos de la naturaleza. Y entonces ellos han decidido establecer alianzas con otros reinos de la naturaleza, con el reino vegetal, protozoa, bacteria, animal y bueno, y también entre ellos se alían los hongos. Entonces, cuando ellos deciden hacer esta simbiosis, entendiéndose simbiosis como la relación de un organismo con otro organismo, con las plantas, pues han hecho una simbiosis que lleva aproximadamente más de 570 millones de años. Incluso hay hipótesis que han dicho que gracias a los hongos que estaban presentes en el agua, las plantas pudieron pasar de ecosistemas acuáticos a ecosistemas terrestres. Y así fue como las plantas
pudieron tener éxito en la colonización en la superficie terrestre, pues a lo largo de la historia. Y entonces evolucionaron de lechos a coníferas y luego a las angiospermas, que son plantas con flor. Entonces, aquí se viene algo muy interesante, porque el 90% de los hongos hace una simbiosis mutualista con las plantas. Es decir, que si yo tomo una muestra de una raíz de una planta y la observo con algún aparato como un estereoscopio, puedo encontrar hifas fúngicas en la raíz del árbol. Y entonces, ¿qué le provee cada cosa a cada uno? La planta hace fotosíntesis, es decir, le provee azúcares. Y el hongo, a partir de su digestión extracelular, puede descomponer moléculas complejas en moléculas más simples. Y eso se traduce a que le provee a la planta macro y micronutrientes que están presentes en el suelo. Y pues así es como tienen esta alianza y cada uno se ayuda dependiendo de las condiciones. O A sea, tal es una punto, interacción entre ambas, ¿sí? exactamente. Listo. Como segunda pregunta, ¿cuáles consideras que son las principales funciones de los hongos en los sistemas agroecológicos como futura ingeniera en agroecología? Bueno, pues los hongos, entonces hay que pensarlo en su alimentación. De los hongos son descomponedores, o sea, protrófos, son simbiontes, mutualistas o son simbiontes negativos, parásitos. Entonces los tres se encuentran en un agroecosistema. Yo tengo un suelo con hojarasca y con distintos elementos que me ayudan a las coberturas vegetales de un cultivo y ahí están los hongos interactuando, descomponiendo hojas, troncos, otros seres vivos y demás. Están los hongos simbiontes, que son los que les comentaba previamente, que son los que se alían de manera mutualista y se encuentran en las raíces de muchas plantas. La pregunta, pues en el control biológico y sustitución de insumos químicos, sería la pregunta de este tema sería, ¿cuál es tu opinión sobre el uso de hongos como agentes de control biológico en un lugar de pesticidas sintéticos, que es lo que tú me comentabas ahorita? Digamos que los hongos y los pesticidas son cosas diferentes, ¿no? Los pesticidas o los insumos de síntesis química, pues son sustancias que no existen en la naturaleza. Los hongos son parte de la naturaleza y hacen parte del quinto reino. Entonces, lo que se está haciendo ahorita de manera agroecológica es utilizar hongos como controladores biológicos. Entonces están los entomopatógenos, que son los que les comentaba, que se aplicaban y ellos crecían en los insectos y controlaban determinadas poblaciones de insectos, o también los hongos tienen una cualidad que también tienen las plantas y es una maravilla, interesante para reemplazar los insumos de síntesis química, que son los que se usan en las producciones convencionales a gran escala. Listo, Camila, muchísimas gracias. Entonces, pregunta, ¿qué es como, cuáles son esas barreras, como esas dificultades o retos que existen para la aplicación de hongos en la agroecología? Bueno, la primera es el desconocimiento, como les mencionaba, ¿no? Previamente. La segunda, yo considero que es que cuando nos hablan de hongos, entonces nosotros nos imaginamos a que tenemos que ir a comprar un tarrito de un hongo y aplicarlo, porque es lo que suele pasar en la producción, ¿no? Pero hay un desconocimiento muy grande, por ejemplo, al aislar hongos nativos. De hecho, científicamente está comprobado que la mejor forma en donde los hongos van a actuar positivamente es utilizando hongos nativos con suelo nativo y con semillas nativas. Es decir, las tres cosas hacen una sinergia y esto en biología se llama un consorcio. Es decir, cada uno necesita del otro para como que sacar lo mejor de sí. Lo primero es el uso, lo otro es el desconocimiento y lo tercero sería como comunidad de los agrónomos. Hasta ahora los agroecólogos están hablando de hongos y pues la idea es nosotros transmitir esos saberes a los demás.
Perfecto. Entonces, creo que hasta aquí hemos llegado con las preguntas. Es como no perder la curiosidad. Eh, y eso implica investigar de manera autónoma, pero no hay que dejar de lado los saberes locales y tradicionales. Los campesinos también tienen su propia ciencia y así es como han salvaguardado este conocimiento de generación en generación. Entonces, es como el mensaje más relevante que yo quisiera dejar acá y también agradecerles por invitarme y por también reconocer el trabajo que venimos adelantando desde la escuela rural del profesor Totumo. El día de hoy nos encontramos con mi compañero Juan David Montoya. Bueno, le vamos a hacer dos preguntitas súper breves. La primera es, ¿cómo crees que los hongos contribuyen a la fertilidad del suelo? Los hongos contribuyen a la fertilidad del suelo porque hacen parte de un biológico. Ellos directamente no tienen ningún efecto, pero indirectamente sí, en asocio con las plantas. Ellos, digamos, se asocian con las raíces de las plantas, haciendo que éstas puedan alcanzar mayores distancias, puedan solubilizar más nutrientes y pueden servir de antagonistas ante hongos que son malos para las plantas. Perfecto. Y como segunda pregunta tenemos, ¿de qué maneras crees que los hongos pueden ayudar a las plantas a enfrentar el estrés ambiental como sequía o suelos pobres en nutrientes? Como lo dijo en la primera pregunta, ellos maximizan el alcance de las raíces de las plantas en el suelo, entonces pueden cubrir mayor metros cuadrados, centímetros cuadrados de suelo, pueden alcanzar mayores distancias, pueden llegar a orificios, poros mucho más pequeños que las raíces no podrían llegar. Aparte, en simbiosis con plantas como leguminosas, pueden servir como ayudar a capturar nitrógeno de la atmósfera. Dijiste sequía, pues para esto es importante también la cobertura del suelo, la cobertura vegetal, bien sea de materia seca o materia verde. Muchas gracias. Bueno, ustedes. Noche tenemos el placer de poder reunirnos con una compañera para continuar con nuestro proceso de las entrevistas. Entonces, a continuación le doy entrada a mi compañera para que se vaya presentándose. Hola, buenas noches. Primero que todo, pues gracias por tenerme pues en cuenta para esta encuesta, bueno, estas preguntas. Me presento, mi nombre es Angie Tatiana Carvajal, soy estudiante de octavo semestre de Ingeniería en Agroecología. Perfecto, Angie. Entonces, cabe resaltar que se le van a hacer algunas preguntas respecto a la línea de la micología, que es una base fundamental para el desarrollo de muchas prácticas que favorecen el campo y favorecen el sistema agrícola, que es algo que nosotros tenemos como base para poder desarrollar nuestros procesos académicos. Entonces, posterior a esto, vamos a iniciar con la primera pregunta. Voy a hacer unas preguntas súper cortas y muy concisas. Entonces, la primera pregunta dice, ¿explicarías los conocimientos sobre la interacción hongo, planta, suelo en un proyecto agrícola que promueva la sostenibilidad? Esta pregunta me parece muy importante, ya que, bueno, primero cuando vas a asociar este hongo en el sistema, ya sea un SAF agroforestal o en el agroecosistema, es importante tener en cuenta las micorrizas, ¿no? Como tal, los hongos micorrizas y se recomienda como tal que este hongo se obtenga del mismo sistema. Cuando se obtiene del mismo terreno a trabajar es más, o sea, puede ser mejor, ya que está adaptado pues a la temperatura y a la altitud de la zona y especialmente al ecosistema. Como tú sabes, estas micorrizas, ellos hacen asociaciones simbióticas, aumentando pues la absorción del agua y nutrientes como el fósforo, nitrógeno y pues los micronutrientes, ¿no? Ayudan como
a disolverlos y a que sea más fácil la absorción en las plantas. La segunda pregunta que dice, ¿cómo crees que la investigación sobre la interacción hongo, planta y suelo pueden contribuir a los objetivos de la agroecología? Eh, la investigación es importante, ya que cuando tenemos un suelo totalmente degradado o muy degradado, para la ayuda de la resiliencia y de pronto en recuperar las propiedades de este, es importante, ya que como tal, toda la vida del suelo, como decir, las bacterias beneficiosas y todos ellos trabajan en simbiosis y hacen que esto pues mejore la calidad del suelo, ¿no? Entonces lo que hacen es, cuando tú tienes ya como tal montado el agroecosistema y implementas este tipo de hongo, hace que tenga una interacción. Al tener interacción va a haber una regulación del una regulación del sistema, es la microbiota, ayuda a mejorar la microbiota como tal del suelo. Y pues esto ayuda pues en aspectos, ayudándolo pues a mejorar el suelo. Voy Ay, a qué pena. hacer, Además que esto pues hace que pues la agricultura o como tal el agroecosistema sea mucho más sustentable, ¿no? Pues al mejorar las características de esto no hay necesidad de utilización de químicos, entonces esto es muy importante, ¿no? una última pregunta. En tu experiencia, ¿cómo podrías promover la actividad fúngica en un sistema de cultivo? ¿Cómo puedo promoverla? Sí, Hay cuando tenemos un cultivo, por lo menos si hablamos de un ejemplo agroecosistema forestales frutales o con pacoger, que son diferentes tipos de especies, se recomienda, digamos, sembrar maíz y con esto pues se queda como tal las microrrizas en el suelo. Se quita este cultivo y se deja como un tiempo de descansar y ya se pone como tal el cultivo en específico, los cultivos que ya van a estar en el lugar. Entonces esto se hace para que se interponga de manera natural, ¿no? Sin necesidad pues de comprar o algo, pero este es uno de los que se puede utilizar. También pues se puede utilizar para la descomposición de materia orgánica, ¿no? Como son los saprófitos, también está el Beauveria bassiana, que estos pues atacan a los insectos y plagas y esto hace que equilibre un poco el sistema. También está el tricoderma, que es o sea, para expulsar los patógenos. Digamos, este ayuda mucho en caso de que se esté afectando el cultivo por el fusarium. Entonces no ayuda sí. solamente en esto, sino también para el uso de enfermedades y insectos que pueden afectar el cultivo. Compañera, muchísimas gracias. Bueno. Hola, buenas tardes. Queremos agradecer a las personas de semestres avanzados que nos brindaron la oportunidad de entrevistarlos, la cual se pudo captar los diferentes conocimientos, ya sea empíricos o conocimientos sabedores, la cual algunas de las personas entrevistadas o dos de las personas entrevistadas tenían buen conocimiento en cuanto a la relación hongo-planta-suelo. Pudimos observar en estas entrevistas que la mayoría de hongos tienen muchas funciones. Una de las principales que pues nos pueden ayudar también para el desarrollo de la planta son los hongos o las micorrizas, la cual pueden ayudar a que ésta pues tenga una mejor conexión y aproveche mejor sus nutrientes. Como un ejemplo que nos dieron también, que la relación hongo-planta es una parte de simbiosis, la cual vienen aliada muy de las dos pero sin afectarse, ayudándose a entender que los hongos son muy importantes en la agroecología y en esta temática, debido a que gracias a ellos podemos ayudar al desarrollo y asimismo ayudando al ser humano en la parte alimenticia, pues teniendo en cuenta pues los diferentes tipos de hongos que pueden haber y ayudar a reemplazar el manejo convencional
que se llevan pues en los cultivos en cuanto pues a las aplicaciones y también la mejora del suelo. En este caso podemos tener en cuenta lo que es el hongo del tricoderma, el cual pues ayuda al desarrollo de la planta o en su crecimiento, y también también estos hongos ayudan a la mejora del suelo y la descomposición de materia orgánica que haya para la alimentación del hábitat o del territorio. Queremos dar muchas gracias también por la oportunidad que se nos brindó por poder asistir, y también tener en cuenta que hay diferentes tipos de empresas las cuales siguen estudiando estos tipos de hongos, debido a que son de una gran ayuda para la salud alimenticia y el desarrollo meticular de las plantas. Muchas gracias.